comenzar. Van a disculpar la demora, hemos tenido algunos problemitas en sala. Rápidamente vamos a pasar entonces a ver el caso minimización. Por favor, si tuviéramos algún problema de audio o de imagen, me van a decir de inmediato para corregir. El procedimiento de minimización es que se debe cumplir la condición de optimalidad. En la función objetivo, todos los coeficientes de la fila de Z deben ser negativos o ceros para poder llegar a la solución óptima. Este es un tanto abstracto. En el caso minimización no es tan sencillo como en el caso maximización. Les voy a ir explicando paso a paso. Se debe elegir la columna pivote en base al coeficiente en la fila de Z más positivo, ¿no es cierto? Este es el cambio. En vez de elegir el más negativo, elegimos el más positivo. Vamos a dividir los lados derechos entre la columna pivote y vamos a tomar en cuenta solo los positivos y elegir el resultado menor. O sea, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Solamente tomamos en cuenta los denominadores positivos, los negativos o ceros no los tomamos en cuenta. Ahora bien, en la aplicación tenemos este ejercicio que está un poquito desarrollado para poder hacerlo de manera más rápida. Recuerden, por favor, ya en el examen, en los ejercicios que vayamos haciendo, si ustedes tienen caso minimización y no logro absorber todo el conocimiento del caso minimización, fácilmente yo lo puedo cambiar a maximización, resolver sin ningún problema y tener el resultado final, ¿ya? Esto véanlo como una alternativa nada más. Ahora bien, lo primero que debo hacer es cambiar a la formulación estándar, ¿no es cierto? Si está en minimización, mantenemos la minimización, pero nos fijamos, por favor, que tengo las restricciones que en todo caso son mayor o igual. Esta es una de las estructuras básicas del algoritmo simplex. Si todo es maximización y las restricciones son menor o igual, entonces puedo aplicar algoritmo simplex. En otro caso es este, minimización y todas las restricciones mayor o igual, ¿ya? Entonces puedo aplicar el algoritmo simplex directo, pero en este caso minimización. Permítanme, hay algunas personas que están en sala de espera. Ya. Ahora sí. Bien, llevamos a la formulación estándar, donde como es mayor o igual, ¿sí? Como es mayor o igual, acá aparecerá una variable superflua, ¿no es cierto? Una variable superflua, S1 con signo negativo, y ya vamos a obtener la igualdad. Para la segunda restricción, permítanme, para la segunda restricción, de la misma manera aparecerá una S2. Entonces, como en ambos casos es mayor o igual, aparece una S2. Ahora sí. En la función objetivo no nos olvidemos de colocar también las S, pero con coeficientes ceros. También podemos definir las S. Esto no es necesario, ya les he dicho, no basta que esté definida la J con mayor o igual a 0. Las variables de compensación, si ustedes quieren, las pueden definir. Ahora bien, no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos de que debemos llevar la función objetivo igualada a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los coeficientes del lado izquierdo los voy a pasar todos los coeficientes del lado derecho los voy a pasar al lado izquierdo. Entonces, vamos pasando. Y todos los signos van a cambiar, ¿no es cierto? Acá inicialmente era 60x1, positivo, ahora va a ser menos 60x1. ¿Sí? Todos pasan con signo cambiado. Recordemos que de las variables de compensación, como tienen coeficiente 0, no importa el signo, igual es 0. Igualamos a 0 y en base a esta función objetivo es que nosotros vamos a iniciar nuestra tabla. ¿Sí? En la igualada a 0, no se olviden. Ahora bien, colocamos todas nuestras variables en la fila. X1, X2, S1, S2. Nuestro lado derecho, recuerden que las primeras básicas son siempre las de compensación. En el algoritmo simplex caso minimización, es en el único
que vamos a colocar nuestras variables superfluas. Van a notar que en los otros métodos, por lo general, no son las iniciales, siempre son las H's y las A's, ¿no es cierto? Porque manejamos artificiales en las de penalización. Sin embargo, en el algoritmo Simplex caso minimización, es donde van a aparecer las S's como primeras básicas, ¿ya? Como primeras básicas. Bien. De la misma manera que ya sabemos el procedimiento, vamos a ir copiando los coeficientes. Recordemos, por favor, vamos a tener entonces menos 1 en Z, en la función objetivo. En X1 es menos 60, en X2 es menos 210, en S1, 0, en S2, 0, lado derecho, 0. La primera restricción en Z no tiene. En X1 será 1000, en X2 será 2000, 2000. S1 menos 1, S2 0 y lado derecho 3000. La siguiente. 0 para Z, X1 25, X2 100, S1 0, S2 menos 1 y lado derecho 100, ¿sí? Con eso entonces ya habríamos terminado nuestra iteración 1, ¿correcto? Ahora bien, fíjense que en este caso cumple la condición de optimalidad. Ahora sí lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos ver sobre todo la tablita. Bien, fíjense que sí cumple la condición de optimalidad. ¿Qué es la condición de optimalidad? Cuando estamos en caso maximización, todos los coeficientes de la fila de Z deben ser positivos o ceros. Pero estamos en caso minimización, entonces todos los coeficientes deben ser negativos o ceros. Sin embargo, acá está la parte difícil porque nos dice, debes elegir la nueva columna pivote en base al coeficiente de Z más positivo. Si nos fijamos acá, no tengo positivos, ¿no? Son ceros o negativos que cumple. Entonces, ahí es donde debo analizar un poquitito. Fíjense que en este caso, el lado derecho, es decir, mi resultado final de Z es 0. Es como si estuviéramos en el origen, ¿no es cierto? No hacemos nada porque como X1, X2 no están en la base, valen 0, ¿correcto? Aquí está S1, S2. Entonces, no hacemos nada, obviamente nuestro resultado va a ser nada, ¿verdad? Ahora bien, yo tengo que forzar que ingrese una de las variables a la base, ¿sí? Elijo entre las variables de decisión, las X, ¿cuál de los dos será más positivo? Recordemos que el más positivo va a ser el que está más cerca del 0. Menos 60 está más cerca del 0 o menos 210. Menos 60, ¿no es cierto? Entonces, claramente tengo que la columna que le corresponde, en este caso será para X1. Esa va a ser mi columna pivote. Vamos a... se me está colgando, permítanme un segundito. Guardar por si acaso. Acá no da. Internet. Se ha congelado la pantalla, creo, ¿no? Permítanme. Y no recupera. A ver, lado derecho. Ahora sí. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es la división de los lados derechos entre la columna pivote, ¿no es cierto? Lados derechos entre la columna pivote, ¿cómo sería? Tendríamos que dividir 3000 entre 1000, 100 entre 25.
Vamos a ir anotando los resultados. Lados derechos entre la columna pivote. Tres años después. Permítame unos segunditos, por favor. Entonces, lados derechos entre la columna pivote, 3000 entre 1000, 3, 100 entre 25, 4. Claramente tenemos ya definida la fila pivote. Tenemos que 13 sería el resultado menor, ¿verdad? Vamos a sombrear entonces nuestra fila pivote. Recordemos que la intersección entre columna y fila nos va a dar la posición del pivote. Además, también podríamos señalar qué variable ingresa a la base, que en este caso sería la X1, y qué variable sale de la base, que sería en este caso la S1. Vamos a colocar entonces nuestra indicación de S1 y X1. Aquí está. Bien. A ver, como el pivote es diferente de la unidad, recordemos que tenemos que hacer la división entre 1000 para que nos dé la unidad, ¿sí? Acá vamos a colocar entre 1000. Directamente voy a ir unos pasos hacia adelante. Y nuestras nuevas variables nuestras nuevas variables básicas tendrían que ser, en lugar de S1, entra X1, S2 mantiene. Toda la fila pivote la vamos a dividir entre 1000, ¿sí? Tal cual estamos mostrando ahí. Vamos a ir anotando los resultados para obtener la unidad en la posición del pivote. Menos 1 sobre 1000 en este caso. Bien. Una vez de que tengamos la unidad en la posición del pivote, ya podemos trabajar haciendo desaparecer en primera instancia en la fila de Z el menos 60, ¿correcto?
Decimos entonces la fila 1 más la fila 2 por esa cantidad cambiada de signo, que sería 60. Y vamos realizando las operaciones. Ahora bien, como ustedes se habrán dado cuenta, en todos los ejercicios la columna de Z no cambia. Siempre va a ser 1, 0, 0 o en su defecto cuando Z es negativo, cuando forzamos maximización o minimización es -1, ¿no es cierto? Eso siempre va a cambiar. No es necesario que ustedes vuelvan a hacer la operación, simplemente cópienlo, no va a cambiar nada. Ay, sí, gracias. Acá tenemos un errorcito. 1000, 2, 1 sobre 1000, 0 y 3. Ahora sí. Sí, por favor, acá hemos corregido el 2, ¿ya? Bien. Vamos realizando las operaciones entonces para nuestra primera fila. Tendríamos 1 por 60, 60 menos 60 igual a 0, ¿verdad? 2 por 60, 120. 120 menos 210 menos 90. ¿Sí? Por favor, me van a corregir si estoy mal. ¿Está bien el resultado, chicos? ¿Están haciendo? Ya. Bien. Después tenemos negativo 1 sobre 1000 por 60 sería 60 sobre 1000 o 6 sobre 100, ¿verdad? Negativo. Más 0 sería 60 sobre 100, pero lo podemos dividir, sería 3 sobre 50 negativo. 3 sobre 50, ahí está. Bien, el siguiente, 0 por 60, 0 más 0, 0. Tendríamos para los lados derechos, 3 por 60, 180, ¿no? 180 más 0, 180. Anotamos entonces el 180 y ya tendríamos finalizada nuestra primera fila. Vamos con la fila número 3, donde nos está estorbando el 25, ¿verdad? El 25 nos está estorbando. Decimos entonces fila 3 más fila 2 por menos 25 para hacerlo desaparecer. Bien, comenzamos entonces. Colocar esto. Decimos 1 por menos 25 más 25, 0. 2 por menos 25 sería menos 50 más 100, 50 positivo. 1 sobre 1000 negativo por menos 25. Menos con menos me va a dar más. Tendríamos 25 sobre 1000. Esto si lo simplificamos, ¿cuánto es? Gracias, 1 sobre 40, positivo. Tengo 0 por menos 25, 0, menos 1, sigue siendo menos 1. 3 por menos 25, menos 75, ¿verdad? Más 100 sería 25. Muy bien, colocamos entonces y habríamos finalizado esta iteración. Ahora bien, una vez más, fíjense que cumple la condición de optimalidad. Tal vez podríamos pensar, este es el resultado. Sin embargo, acá les voy a explicar el significado de las variables superfluas. Las variables superfluas son lo que nos está faltando en realidad. Si bien acá tienen un signo negativo, les voy a poner en un contexto, ¿ya? Pongámonos en la segunda restricción, por favor. Y a un inicio tenemos de que 25x1 más 100x2 debe ser mayor o igual a 100. Recuerden que los lados derechos son nuestro recurso limitado. Es como si nosotros dispusiéramos de 100 y lo que requerimos es más de 100 o es mayor que 100, ¿no es cierto? Habría esa posibilidad. Es por eso que aparece la superflua con signo negativo. Nos está quitando nuestro requerimiento para poder llegar a la igualdad. Entonces, en sí, ¿qué significa la superflua? Es lo que te falta, ¿ya? Y lógicamente, no deberíamos tener un resultado con algo que nos falta. Las holguras es más sencillo porque la holgura es lo que te sobra. Digamos, si tienes un tiempo de 100
y en vez de tener S tuviéramos H, nos estuviera diciendo, como es con signo positivo, te está sobrando, de tu 100 te va a sobrar una holgura igual a tantos, digamos, ¿no? Tienes una sobra, pero la S es lo que te falta, ¿ya? Te está faltando para poder cumplir todo el requerimiento de esta disponibilidad es muy poquito. Es por eso que cuando tenemos mayor o igual, tenemos problema, ¿sí? Entonces, si tenemos una superflua en el resultado, significa que nos está faltando. ¿Qué va a significar? Si nosotros imagináramos que esta iteración que tenemos fuera nuestro resultado, ya z es igual a 180, cuando x1 es igual a 3, x2 es igual a 0 porque no está en la base, y S2 es 25. Reemplazaremos. Nos fijamos en nuestra segunda restricción y decimos 25 por 3 sería 75, ¿no es cierto? Que es x1, x2 es 0. 75 menos 25 es igual a 100. No. ¿Verdad? No cumple. Entonces, la superflua no debería estar en la base, ninguna de las superfluas. Ahora bien, hay ejercicios en los cuales necesariamente la superflua está en la base, pero bueno, vamos a interpretar eso posteriormente. En caso minimización, vamos a tratar de eliminar siempre todas las superfluas de la base. Ahora bien, se supone que tengo que seguir iterando. Muy bien. Continuamos entonces. Me fijo, bueno, va a cumplir la condición de optimalidad, pero yo necesito que una variable más ingrese a la base. Obviamente me voy a fijar en las variables que están con signo negativo y las que no son 0, y voy a ver cuál de las dos podría ingresar a la base, ¿ya? ¿Cuál es el más positivo? Otra vez, menos 3 sobre 50. Que corresponde a otra superflua, ¿no? Pero vamos a ver si en las iteraciones vuelve a salir la superflua, ¿ya? Es por eso que es un poquito más complicado el caso minimización. Es difícil darnos cuenta cuándo se ha llegado a la solución, ¿ya? En este caso tenemos S1, que sería correspondiente a la columna, a la nueva columna pivote. Fíjense, en este caso vamos a señalar la columna pivote de S1 menos 3 sobre 50. 3 años después. A ver, voy a señalar directamente la columna en la fila para que podamos visualizar rápidamente el pivote. Ay, lamentablemente se está volviendo a colgar. ¿Me van a permitir un segundito, por favor? Sería nuestra fila número 3, ¿correcto? En ese entendido, intersección columna fila pivote nos da 1 sobre 40. Es la única opción. Recordemos que no podemos tener denominador negativo. Es por eso. Ahora bien, como la posición del pivote es diferente de la unidad, nosotros tenemos que hacer algo, ¿no es cierto?, para poder obtener ahí la unidad. En este caso, tendríamos que multiplicar por una cierta cantidad para obtener la unidad. Podría ser por 40, ¿verdad? 1 sobre 40 por 40 nos va a dar la unidad. Y recordemos de que toda la fila va a sufrir la operación. Vamos a ir realizando la operación
En este caso, colocamos por 40 y vamos obteniendo los resultados. $25 por 40. Ahora sí. Bien, tenemos algunos pequeños problemas con el internet, pero bueno, vamos a tratar de ir subsanando. A ver, otra cosa que también nos va a facilitar y nos va a ayudar mucho en el tiempo de resolución es que cuando una variable y tú ya la has ingresado a la base, como en este caso X1 y hemos ingresado a la base, se va a repetir una de las columnas de la matriz identidad. Eso también te va a ayudar a no estar realizando las operaciones y simplemente vamos a copiar los resultados. Si ustedes gustan, vamos a ir cotejando. Acá nos podríamos copiar el 0 y el 1 en la fila 1 y en la fila 2 que corresponde a la columna de X1. Bien. Tenemos que hacer 0 nuestras demás posiciones de la columna pivote, ¿verdad? Colocar acá. Eso es. Vamos a decir en una primera instancia, vamos a colocar directamente las operaciones para que vayan saliendo y no nos perjudique. Bien. En primera instancia nos está estorbando el menos 3 sobre 50. Decimos entonces fila 1 por fila 3 multiplicado por 3 sobre 50. Y realizamos la operación. La fila 3 vamos a hacerla directamente con la columna que ya habíamos colocado. Fíjense que es 0 por 3 sobre 50, 0 más 0, 0. ¿Sí? En X1. Para el 2000. 2000 por 3 sobre 50, tendríamos 6000 sobre 50 menos 90. ¿Cuánto sale eso, por favor? Si lo tienen por ahí. ¿30? Ya. Bien. 1 por 3 sobre 50, 3 sobre 50 menos 3 sobre 50 nos daría 0. ¿Sí? Correcto. Eso corresponde. Después tenemos el menos 40 por 3 sobre 50. Sería menos 120 sobre 50 más 0. Negativo. ¿Cuánto sale? 12 quintos. Menos 12 quintos. En el lado derecho, nos fijamos y sería 3000 sobre 50, ¿verdad? 1000 por 3 sobre 50, 3000 sobre 50. Simplificamos un 0. 300 sobre 5 más 180. ¿Sí? 240. Ya. 240. Y con esto habríamos terminado nuestra primera fila. En la segunda fila, nos está estorbando el menos 1 sobre 1000. Entonces, debo multiplicar la fila 3 por 1 sobre 1000. ¿No es cierto? A ver, vamos multiplicando y vamos a ir mostrando los resultados directamente, todo en uno. 2000 por 1 sobre 1000. 2 más 2, 4. 1 por 1 sobre 1000, 1 sobre 1000 menos 1 sobre 1000, 0, menos 40 por 1 sobre 1000, menos 40 sobre 1000, menos 4 sobre 100, y 4 sobre 100, 1 sobre 25, 1 sobre 25 negativo. 1000 por 1 sobre 1000 sería 1, más 3, 4.
Lamentablemente no nos está acompañando el internet. ¿Así? Ya, ni modo. Bien, a ver. Fíjense ahora de que por fin nos ha salido un positivo. Recordemos de que no tienen que ser positivos los coeficientes en la fila de Z. ¿Esto qué nos va a generar? Que X2 ingrese a la base, ¿verdad? Tengo que realizar las operaciones de fila para poder ver cuál de los dos va a salir de la base, si es la fila 2 o la fila 3, que sería X1 o S1. Si realizamos la división de la columna pivote, entre la columna pivote, mejor dicho, lados derechos entre columna pivote sería 4 dividido entre 4, 1, 1000 dividido entre 2000 sería un medio. Claramente tendríamos la fila pivote en S1. ¿Eso qué quiere decir? Que S1 estaría saliendo de la base y estaría ingresando X2. ¿Sí? Vamos a colocar esto entonces. Tendríamos nuestra nueva columna y fila pivote. Y también tenemos nuestro pivote en sí, que sería 2000. Ya entonces vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Ahí está. Muy bien. Estábamos en la parte de que habíamos elegido el pivote 1 sobre 40. Hemos multiplicado por 40 para obtener la unidad en la posición del pivote. Y tendríamos una nueva variable que ingresó, que sería S1, ¿no es cierto? Estábamos ya realizando la iteración para la primera, para el 3 menos 3 sobre 50, ¿no es cierto? Que ahí nos salía 0. Acá también, acá teníamos menos 12 sobre 5 y acá teníamos 180. Listo. Estábamos realizando la iteración en la segunda fila, donde hacíamos desaparecer menos 1 sobre 1000, ¿correcto? La multiplicación es la fila 3 por 1 sobre 1000, misma cantidad, cambió de signo. Y vamos a retomar desde este punto. Tendríamos entonces la multiplicación de 2000 por 1 sobre 1000, que sería en realidad 2, ¿verdad? Tendríamos 2 más 2, 4. En esta parte estábamos, ahora sí. Vamos, permítame corregir, ahí está. Siguiente, tendríamos 1 por 1 sobre 1000, que es 1 sobre 1000 menos 1 sobre 1000, 0, que era nuestro objetivo. Finalmente, bueno, para ese 2 tendríamos menos 40 por 1 sobre 1000, menos 40 por 1 sobre 1000, habíamos dicho 4 sobre 100, 1 sobre 25 negativo más 0, 1 sobre 25 negativo. Si hay algún error, por favor, me van a corregir. 1000 por 1 sobre 1000 nos da 1. Más 3, 4. Listo. Y con esto habríamos terminado esta iteración, ¿verdad? Ahora nos fijamos que tenemos ya un positivo en la fila de Z que felizmente corresponde a una variable de decisión. Es justamente lo que nosotros queremos obtener, que las variables de decisión, las X, estén en la posición de las básicas, ¿sí? Que ingresen a la base. En este caso, tendríamos nuestra nueva columna pivote que corresponde a X2 y tendríamos que realizar las operaciones de lado derecho entre columna pivote para obtener
¿Cuál de las dos filas sería la nueva fila pivote? Tendríamos 4 entre 4, 1. 1000 entre 2000 sería un medio, que le correspondería justamente a la fila pivote. Tenemos el pivote, que ahora es 2000, ¿no? Voy a hacer aparecer directamente las operaciones para que no tengamos mayor problema. 2000 es diferente de la unidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir toda la fila entre 2000. Colocamos nuestras nuevas variables básicas también. Tendríamos zx1 y en lugar de S1 ahora tendríamos x2. Una vez más les repito, cuando la variable básica, o sea, cuando una variable ya ingresado a la base, ya va a formar una de las columnas de la matriz identidad. Fíjense que x1 permanece, ¿no es cierto? Y fíjense que en la columna que corresponde a x1 se va repitiendo esa columna de la matriz identidad. Entonces, esto simplemente lo podemos copiar. Yo lo voy a copiar para ganar un poquito de tiempo y lo podemos corroborar también. La división entre 2000 de la fila número 3. 2000 entre 2000, 1, que es lo que queremos obtener. 1 dividido entre 2000, 1 entre 2000, 2000, menos 40 dividido entre 2000, sería 4 sobre 200, mitades 2 sobre 100, 1 sobre 50 negativo, 1 sobre 50 negativo, 1000 entre 2000, un medio. Listo, ya tenemos. Ahora bien, nos están estorbando el 30 de la fila número 1 y el 4 de la fila número 2. El 30 lo vamos a hacer 0. Acá ya tenemos la operación, la voy a resaltar. Permítanme. Ahora sí, tenemos 1 por menos 30. Recuerden, misma cantidad cambiado de sí. 1 por menos 30, más 30, 0, que era lo que queríamos obtener. Pasamos al siguiente y decimos 1 sobre 2000 por menos 30, sería menos 30 sobre 2000, menos 3 sobre 200, más 0, menos 3 sobre 200. 200. Ahora sí. Pasamos al siguiente, que sería menos 1 sobre 50. Bien, menos 1 sobre 50 por menos 30, menos con menos me va a dar más. Tendríamos 30 sobre 50, 3 quintos. ¿Sí? 3 quintos, pero positivo. Tenemos negativo 12 quintos, menos 3 quintos, 12 menos 9, perdón, menos 3, 9, ¿verdad? 9 quintos, pero negativo, menos 9 quintos. Listo. Un medio por menos 30, tendríamos menos 15. Menos 15, acá está mal el resultado, ¿no? He copiado el 180 nada más, esto es 240. Por favor, esto hay que corregir, se los voy a resaltar. Bien. Un medio por menos 30, menos 15, más 240, 225. Eso es. Bien. Como ya tenemos entonces en la fila de Z, ya hemos hecho aparecer el 0, también nos está estorbando, es 4, ¿sí? El 4 también nos está estorbando. Vamos a ir multiplicando entonces, ya tenemos acá la operación, sería la fila 2 más la fila 3 por menos 4. Bien, comenzamos entonces. 1 por menos 4 más 4, 0, que era lo que queríamos obtener. Vamos al siguiente. Y tenemos 1 sobre 2000. 1 sobre 2000 por menos 4 sería menos 4 sobre 2000, menos 2 sobre 1000, menos, a ver, tendríamos 4, 2 sobre 1000, 1 sobre 500, 1 sobre 500, más 0, 1 sobre 500, pero negativo, ¿verdad? Tendríamos también menos 1 sobre 50 por menos 4, 4 sobre 50 positivo, menos 1 sobre 25,
permítanme calcular. 1/25, si no estoy mal. Y finalmente en el lado derecho tuviéramos 1/2 por -4, que sería -2. -2 más 4, 2 positivo. Bien, entonces, ahora sí, fíjense que se cumple la condición de optimalidad. En la fila de Z todos son ceros, son negativos. Pero lo más importante es que las variables superfluas no están en la base. Tengo resultado de mis variables de decisión, que es la X1 y la X2. En este caso podríamos decir que ya hemos llegado a la solución final. Bien, yo sé que es un poquito más complicado de entender cuándo parar, pero recuerden, las superfluas tenemos que intentar que no estén en la base, ¿no? Ahora bien, vamos a ver el caso minimización del dual simplex, pero del mismo ejercicio, ¿no? Para ver si es que realmente este es el resultado final. Lo que quiero recalcar en mi caso minimización del algoritmo simplex es que se debe elegir en la fila de Z el más positivo, y si no lo hubiera, como es en este caso, debemos forzar el ingreso de alguna de las variables, mejor si es una de las variables de decisión, ¿sí? Esa es la única diferencia. Solamente entender cuál va a ingresar cuando cumple la optimalidad. Recuerden que el lado derecho no tiene que ser 0. Eso significa que no estamos haciendo nada. Por eso hemos forzado a un inicio, ¿no es cierto? Y también que las variables superfluas no deberían estar en la base. Por eso hemos seguido iterando hasta que nos han salido las dos variables de decisión en la base. Ahora bien, ¿qué pasa si hagas lo que hagas? Te sigue saliendo la superflua, ¿no? Se van a ir repitiendo las iteraciones. Por ejemplo, si sí o sí tendría que estar S1 en la base, lo que iría cambiando es X1, digamos, ¿no? Por X2 o por S2, y se van a ir repitiendo las iteraciones. Ahí te das cuenta de que en caso minimización, por ejemplo, tendríamos que elegir alguno de estos resultados, ¿ya? Eso es muy raro, no se preocupen, no les voy a exigir de esa manera, pero de todas maneras, lo que quiero que permanezca, que recuerden, es de que la condición de optimalidad es al contrario, deben ser todos negativos o ceros, ¿sí? Y las superfluas no tienen que estar en la base, ¿ya? Vamos a ver el caso de minimización del dual simplex, ¿sí? Este es un poco más sencillo de entender. Tenemos el procedimiento que nos dice que debe cumplir la condición de optimalidad. Condición de optimalidad en caso de minimización, todos negativos o ceros en la fila de Z, ¿sí? Y debemos elegir el lado derecho más negativo como fila pivote. Acá no hay ninguna variación, o sea, es el mismo procedimiento del dual simplex. Debemos ver los lados derechos negativos en la fila para ver la fila pivote. Y debemos dividir la fila de Z entre la fila pivote, tomando en cuenta solo los denominadores negativos. Esto es lo mismo. Lo diferente es de que ya no vamos a ver el resultado en valor absoluto, lo vamos a ver directo, porque menos entre menos nos va a dar más. Les voy a explicar esto en el ejercicio. Ahora bien, tenemos la aplicación, es exactamente el mismo ejercicio que acabamos de hacer con el algoritmo simplex, ¿sí? Acá yo voy a forzar el método dual simplex. Voy a mantener la minimización, pero voy a multiplicar por -1 ambas restricciones, porque fíjense que son mayor o igual, y para el dual simplex, inicialmente el problema debería estar en la formulación canónica, entre comillas, ¿no es cierto? Lo que más nos interesa es que las restricciones sean del tipo menor o igual, ¿correcto? Si nosotros multiplicamos cada una de las restricciones por -1, ¿sí? Va a aparecer de esta manera. Vamos a tener todo en negativo, ¿ves? -1000 X1, -2000 X2, menor o igual, que va a cambiar el sentido de la desigualdad, y en el lado derecho vamos a tener -3000. Para la segunda restricción tendríamos -25 X1, -100 X2, menor o igual, ¿sí? Cambia el sentido de la desigualdad,
y en el lado derecho tendríamos menos 100, ¿correcto? Ahora bien, ya está en la formulación canónica. Debo pasar a la formulación estándar, ¿no? Bien, mantenemos la minimización. En la primera restricción, como es menor igual, aparecerá una variable de holgura. Recuerden que en el dual simplex, las únicas que aparecen de compensación son las holguras. No hay S, no hay As. Sí, es menos complicado por este motivo, justamente. Entonces aparecieron H1 y H2. Recordemos que debemos también colocarlas en la función objetivo con coeficientes de 0. Muy bien. Y también no olvidemos que debemos igualar toda la función objetivo a 0. Y es en base a esa nueva función objetivo igualada a 0 que vamos a realizar nuestra tabla inicial, ¿no? Tendríamos entonces, fíjense, menos 60x1, que todo está pasando al lado izquierdo, ¿no es cierto? Menos 210x2, 0h1, 0h2, todo igualado a 0. En base a esta, vamos a realizar nuestra tablita inicial. Vamos a colocar inicialmente todas nuestras variables, que en este caso serían x1, x2, h1, h2. Muy bien. Nuestras primeras básicas, recuerden que son las h's. Vamos a copiar los coeficientes. Tendríamos en z 1, en x1 menos 60, permítanme, menos 60, menos 210, h1 0, h2 0, lado derecho 0. La primera restricción no tiene z, es 0, x1 es menos 1000, x2 es menos 2000, h1 1, h2 0, lado derecho menos 3000. Para la siguiente restricción, tuviéramos también en Z0, en X1 menos 25, en X2 menos 100, en H1 0, en H2 1 y el lado derecho sería menos 100. Muy bien. Habríamos terminado ya entonces de copiar todos los coeficientes. Ahora, dual simplex. Se cumple la condición de optimalidad. Estamos en caso minimización. Todos los coeficientes de la fila de Z son negativos o ceros. ¿Sí? Son negativos o ceros, se cumple. ¿Qué es lo que nos interesa? Los lados derechos negativos. Y es por eso que es un poquito más sencillo el dual simplex en minimización. ¿Cuál es el más negativo? El que está más alejado del cero, recuerden. Menos 3000 sería. Menos 3000. Esa sería la fila pivote. Debemos realizar la operación de fila de Z entre la fila pivote, pero solamente voy a tomar en cuenta denominadores negativos. Recuerden que eso también es una de las características del dual simplex. Pero para los resultados ya no voy a colocar en valor absoluto, porque fíjense cómo cumple la condición de optimalidad en la fila de Z, ya tengo los negativos en el numerador, tengo los negativos en el denominador, y menos entre menos me va a dar más. Es por eso que no se coloca en valor absoluto en caso minimización del dual simplex. Anotamos directamente los resultados, que serían 60 entre 1000, 6 sobre 100, 210 entre 2000, se va un 0, nos quedaría 21 sobre 200. Voy a colocar esto en otro color. Ahí está. Listo. Y podemos comparar los resultados. Lo voy a hacer más grande por si acaso. Ahora estamos en la tablita para que lo puedan ver mejor. Listo. Entonces, claramente el resultado menor 6 sobre 100, ¿no es cierto? Vamos a colorear nuestra columna pivote y en este caso tendríamos
la intersección columna, fila, pivote, la posición del pivote, que resulta ser menos 1000. ¿Sí? Vamos a colocar directamente nuestras nuevas variables, que en lugar de H1 estaría ingresando X1, ¿no? H2 se mantiene. Bien, como el pivote es diferente de la unidad, recuerden que tenemos que hacer alguna operación para que aparezca la unidad. En este caso tendríamos que dividir. Permítanme, acá ya debo tener las operaciones ahí para que ya directamente las podamos aplicar. Menos 1000. Toda la fila sufre la operación. ¿Sí? Yo me voy a copiar nuevamente la columna de Z. Recuerden que esta nunca va a cambiar para ahorrarnos esa operación. Permítame, hay algunas personas en sala de espera. Ahora sí. Bien. Realizamos entonces la división entre 1000 para toda la fila pivote. Menos 1000 entre menos 1000, la unidad. Tendríamos menos 2000 entre 1000, 2. 1 dividido entre menos 1000 sería menos 1 sobre 1000. 0 entre 1000, 0 entre cualquier cosa, 0. 3 dividido, perdón, 3000 en menos 3000 entre menos 1000. Menos con menos me va a dar más, el resultado sería 3. Muy bien. Ya tenemos entonces la unidad en la posición del pivote. Nos fijamos en el resto de las posiciones de la columna pivote, que deberían hacerse 0, tanto en la fila 1 como en la fila 3. Vamos a comenzar con la fila número 1. Ahí tenemos ya la operación. Tendríamos fila 1 más la fila 2 dividido entre multiplicado por 60, ¿verdad? Misma cantidad, cambiado de signo. Decimos entonces 1 multiplicado por 60, 60. Menos 60, 0, que era lo que queríamos obtener. 2 multiplicado por 60, 120. 120 menos 210 sería menos 90. Menos 1 sobre 1000 por 60 sería menos 60 sobre 1000, menos 6 sobre 100, menos 3 sobre 50, más 0, menos 3 sobre 50. 0 por 60, 0, más 0, 0, 3 por 60, 180. Perdón, ¿hay alguna duda por ahí? En la fila de X1, en la columna de H1, ¿no debería ser menos 1 sobre 100? Menos 1 sobre... Ah, ¿verdad? Tendríamos... Ah, es que esto es 1, ¿no? Ahí hay un pequeño error acá. Gracias por la observación, porque acá tendríamos la unidad, no es 10. Acá estaba con 10, ¿no? A ver, multiplicaremos. No. Sí, ahora sí, para que no haya problema. Gracias por la observación. Acá, por favor, se me ha ido un cerito. Es 1 nada más. Acá, y este resultado tendría que ser menos 1 sobre 1000. ¿Está bien? Ya. Bien, a ver, continuaremos entonces. Por favor, si hay cualquier error, me van a decir para corregir. No se van a quedar con la duda. Tendríamos 0, 3. Creo que está el resto bien. Ya. A ver, entonces, menos 25 también nos está estorbando, ¿no es cierto? Realizamos la operación, corresponde, sí, está bien. Fila 3 más la fila 2 por misma cantidad, cambiado de signo, sería 25 positivo. Multiplicamos entonces 1 por 25, 25, menos 25, 0. Siguiente, 2 por 25, 50, menos 100, menos 50. Ahora sí,
Menos 1 sobre 1000 por 25. Tendríamos 25 negativos sobre 1000. Permítanme, más 0. Un cuarto, 1 sobre 40. 1 sobre 40, pero negativo. 0 por 25, 0 más 1, 1. Tendríamos 3 por 25, 75. Menos 100, negativo 25. Aquí está. Cumple la condición de optimalidad. Recuerden que esto no tendría por qué cambiar. Acá no nos tiene que salir ningún positivo. Estamos en caso dual simplex. Los negativos los vamos a ver en los lados derechos, ¿no? Tenemos todavía un negativo en el lado derecho, que es este menos 25. Claramente es nuestra única opción para nuestra nueva fila pivote. Realizamos las operaciones de división de la fila de Z entre la fila pivote, ¿correcto? Solamente tomamos en cuenta denominadores negativos, ¿sí? En la fila de H2, que sería la fila número 3, tendríamos los denominadores negativos, las únicas opciones menos 50 y menos 1 sobre 40. Bien. Acá vamos a tener 9 quintos, ¿sí? Como resultado. Y acá tendríamos 3 sobre 50 dividido entre 1 sobre 40. Extremos con extremos, medios con medios. 12 quintos, si no estoy mal. Vamos a resaltar. Ahí está. Estos serían los resultados. Obviamente, 9 quintos es menor que 12 quintos. Tendríamos entonces nuestra columna pivote. Intersección fila-columna nos da la posición del pivote. Permítanme colocar esto en rojo. Ahora sí. Muy bien. Nuestras nuevas variables. Mis nuevas variables, fíjense que estaría ingresando X2 en lugar de H2. Ahora bien, la columna de Z, la voy a copiar, esta permanece. X1 ya está en la base, esa columna también me la voy a copiar porque fíjense que es una de las columnas de la matriz identidad. Como el pivote es diferente de la unidad, este menos 50 es diferente de la unidad, vamos a realizar la operación que sería, otra vez, vamos a colocar las operaciones directamente, ¿sí? La división entre menos 50 para obtener la unidad en la posición del pivote. Menos 50 entre menos 50, 1. Tendríamos menos 1 sobre 40 dividido entre 50, menos con menos nos va a dar más, recordemos extremos con extremos, medios con medios. 4 por 5, 20, 2000, si no estoy mal es 2000, 1 sobre 2000. ¿Ya? 1 sobre menos 50 o negativo 1 sobre 50. Lado derecho menos 25 dividido entre 50 sería un medio, ¿verdad? Un medio positivo. Y con eso nos estaríamos deshaciendo del negativo en el lado derecho. Bien. Las demás posiciones de la columna pivote tienen que ser 0. Entonces nos estorba el menos 90 y nos estorba el 2. Vamos a comenzar con la fila número 1. Ahí tenemos ya la operación. Decimos fila 1 más la fila 3 por 90 positivo. Comenzamos. 1 por 90, 90. Menos 90, 0. Tenemos 1 sobre 2000 por 90. Permítanme calcular. Menos 3 sobre 50. Me sale menos 3 sobre 200. Si hay errores, por favor, corrijan. Este también calcularemos nomás. Menos 1 sobre 50 por 90. Menos 9 quintos. Más 0, menos 9 quintos. Ya, no era necesario. Menos 9 quintos. Lado derecho, un medio por 90. Sería
90 entre 2, 45. Más 180, 225. Muy bien. El 2 de la columna pivote, la segunda fila, también nos estorba, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo 0. Ya tenemos la operación, decimos fila número 2 más la fila número 3 multiplicado por negativo 2. Déjenme señalar. Ahora sí. Muy bien. Tendríamos 1 por menos 2 más 2, 0, que es nuestro objetivo. Para la siguiente tendríamos 1 sobre 2000 por menos 2. Tendríamos 1 sobre, a ver, estamos entre 2000, 1 sobre 500, 1 sobre 500, no, permítame calcular, por favor, 1 sobre 2000 por menos 2, menos 1 sobre 1000. Me sale negativo 1 sobre 500. Tenemos el siguiente, menos 1 sobre 50 por menos 2, sería positivo 2 sobre 50. 1 sobre 25 más 0, 1 sobre 25. Lado derecho, 1 medio por menos 2. 2 entre 2 nos da la unidad, menos 1 más 3, 2. Listo. Sí. Bien. Fíjense que no se pierde en ningún momento la condición de optimalidad y hemos recuperado la condición de factibilidad. La condición de factibilidad es la que te dice que en los lados derechos deben ser todos positivos, ¿no? Cuando son negativos es que se pierde la condición de factibilidad. Bien. Una pregunta. Hemos recuperado entonces, dame un segundito, colocaremos acá los resultados. Fíjense que es 225, x1, 2 y x2, 1 medio. Sí, está bien. Y además, comparemos, permítanme antes de responder las preguntas, que en el algoritmo simplex que hemos visto también es el mismo resultado, ¿no? Y en el dual simplex, además de que hemos hecho una iteración menos, nos ha salido lo mismo. ¿Ya? Bien, ¿había alguna duda, por favor, ahí adelante? Inge, mi duda era, ¿por qué ha salido 1 sobre 2000 cuando dividimos menos 1 sobre 40 entre menos 50? A ver, tal vez hay algún error, permítanme revisar. A ver, tenemos acá ¿verdad? Que tal vez hay que revisar. Tendríamos entonces allá, menos 1 sobre 40 dividido entre menos 50. Menos con menos me va a dar más. ¿Sí? Y tendríamos 40 por 50. A ver, para que no haya ninguna duda, vamos a volver a multiplicar. 40 por 50, o bueno, si es 200. Sí, Inge, sí, va a disculpar, sí. Sale ese resultado. Me haces dudar. Ya está bien, no, chicos, está bien. Están viendo que se puede, que es muy fácil confundirse, ¿no? Es por eso que mejor siempre verificar todos los resultados, ¿ya? Porque fíjense que además, si es que tuviéramos algún problema acá en lo que voy a sombrear, que son las columnas de las primeras básicas, tuviéramos error en la matriz inversa y eso sería un error garrafal porque la matriz inversa utilizamos para muchas cosas que vamos a ver adelante. ¿Sí? Bien, entonces está bien. Ya, ¿alguna otra duda, consulta, por favor? Y yo tengo una duda. Adelante. ¿Los lados derechos siempre tienen que salir positivos para los resultados? Para los resultados, o sea, puede que sea algún negativo por ahí. Matemáticamente, el papel todo aguanta, ¿no es cierto? Pero ya si nos ponemos en contexto en la interpretación de los resultados, imagínense que nuestras variables de decisión son cantidad de productos a fabricarse. Imagínense que X1 me sale menos 2, o sea, tengo que fabricar menos 2 productos. ¿Es lógico? No.
¿no es cierto? Entonces, mucho depende de nuestra naturaleza de nuestro ejercicio. Ahora bien, nosotros, como estamos en investigación operativa, recuerden que la decisión, o perdón, que la definición que va por defecto, la restricción que va por defecto, es la que nos dice que nuestras variables de decisión deben ser mayores o iguales a 0. Es por eso, por esta restricción, que tus variables de decisión no te pueden salir negativas. Z sí puede salir negativo, pero ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Porque si nosotros forzamos que sea maximización o minimización, dependiendo, acá no, aparecería un coeficiente en Z negativo, ¿sí? Y en ese caso nos hubiera salido un resultado también negativo, que como es menos Z igual a menos algo, obviamente Z va a seguir siendo positivo al final, porque los signos negativos se simplificarían, ¿ya? Pero sí, no te puede salir negativo los lados derechos por esta restricción que va por defecto en todos nuestros problemas. Bien, ¿alguna otra duda? Inge, ¿podría mostrarnos la parte teórica de ambos casos, por favor? Sí, claro que sí. También vamos con, bueno, primero el dual simplex que está acá, que te dice, ¿no? La condición de optimalidad en la función objetivo debe cumplirse. Caso minimización, todos negativos o ceros. Elegir el lado derecho más negativo en la fila pivote. Esto es tal cual el procedimiento del dual simplex. La única diferencia entre maximización y minimización del dual simplex es de que eliges en los resultados de la división de la fila de Z entre la fila pivote el resultado menor. La única diferencia es el valor absoluto, si se dan cuenta. En caso maximización, sí, los resultados en valor absoluto. Pero en caso minimización, ya vas a tener menos entre menos y ya te va a dar más. Es por eso que directamente elegimos el resultado menor. ¿Ya? Bien, en el caso de minimización, por favor, voy a pasar al algoritmo simplex para que tomen su fotito demás. Aquí está. Se debe cumplir la condición de optimalidad, pero han visto que es un poco más complejo entender cómo empezar la iteración y también cuándo parar, ¿no? Esa es la complejidad del caso minimización, es por eso que siempre les enseño caso maximización siempre y después hacemos el cambio a minimización, porque no es tanto el problema si tienes una minimización, forzamos la maximización y aplicas el procedimiento caso maximización, es más entendible igual y vas a obtener el resultado final, ¿ya? Bien. Acá la diferencia tendría que ser justamente la condición de optimalidad. Caso minimización, todos coeficientes de la fila de Z deben ser negativos o ceros. Y elegimos la columna pivote con el coeficiente en la fila de Z más positivo, ¿ya? Lo demás es lo mismo, lados derechos entre columna pivote, tomando en cuenta solamente los positivos y elegimos el resultado menor. Esto es lo mismo, no hay ninguna variación, ¿ya? Bien. Con esto entonces ya habríamos hecho el cambio. Pucha, lamentablemente hemos gastado bastante tiempo. Una duda. Sí, adelante, por favor. En las restricciones, ¿por qué no toma en cuenta la artificial para mayor o igual? Solamente toma en cuenta la superflua. Ya. Esa era mi duda. Sí, claro que sí. Estamos aplicando el algoritmo simplex directo. ¿Cuándo puedes aplicar el algoritmo simplex directo? Cuando tienes esta estructura en minimización. Tu función objetivo es minimización y todas tus restricciones funcionales son mayor o igual. Ahí puedes aplicar el algoritmo simplex directo. Es lo mismo que si tuviéramos maximización y todas nuestras restricciones menor o igual. Solamente en esas dos estructuras que son las básicas, las más sencillas de manejar, puedes aplicar el algoritmo simplex directo. Cuando aplicas las artificiales, cuando tienes restricciones diferentes, digamos acá tuviéramos una igualdad, ya son diferentes,
Ya no es la estructura sencilla. Acá es donde aparecerían las superfluas. Acá tuviéramos que manejar no simplex directo, sino las M's o las dos fases, por ejemplo. Y sí aparecería en el mayor igual una artificial y una superflua. En esta igualdad aparecería solamente la artificial, ¿no? Pero ese es otro método, no es el algoritmo simplex directo, ¿ya? Está bien, gracias, Inge. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Dije una pregunta. Sí, adelante. Mi duda era Tenía lo que dos estaba dudas por diciendo. ahí. Sí, justamente lo que le estaba preguntando a la compañera. En el algoritmo simplex, en el normal, para hacerlo directo con este procedimiento, con este método, entonces tendríamos que tener mayor igual, ¿verdad? En las restricciones. Claro, en minimización mayor igual y en maximización menor igual. Fíjense, les voy a mostrar el ejercicio que hemos hecho. El primero de algoritmo simplex era muy sencillo. Esto es M's, aquí está. Fíjense la estructura que hemos visto en el algoritmo simplex, en el directo. Hemos manejado maximización y todas nuestras restricciones funcionales son menor o igual. Ahí puedes aplicar algoritmo simplex directo. Y lo mismo que en el ejercicio que acabamos de ver, si es minimización, todas las restricciones deben ser mayor o igual, las funcionales, ¿no? Ahí aplicas directo. En caso maximización, obviamente solamente van a aparecer H's y en caso minimización, obviamente solamente van a aparecer las S's. Pero si hay variaciones en las restricciones, fíjense, cuando las restricciones tienen desigualdades, lados derechos negativos, se aplican los métodos de penalización y si son lados derechos negativos, son el dual simplex, ¿no? Esas son las estructuras básicas, por favor, para el algoritmo simplex. Si algo varía, ya tengo que utilizar penalización o dual simplex si corresponde. ¿Alguna otra duda, consulta? Lice, Sí, adelante. este último ejercicio que hicimos, no sé si puede bajar, justamente ¿El dual? Sí, sí, Lice. ¿Ya? En la tablita Ige lo divide con 1000 y lo divide por 2000 la fila uno. ¿Por qué hace eso, Lice? ¿Para escoger la fila pivote? O sea, lo que está en azul, lo que lo remarco en Ah, sí, azul. claro. Claro, para elegir el pivote en el procedimiento dual simplex, debe realizar la división de la fila de Z entre la fila pivote. Y es por eso que tenemos los resultados que están marcados en azul. Es 60 entre 1000, 210 entre 2000, ¿no? Y menos entre menos siempre nos va a dar más, por eso no lo colocamos en valor absoluto. Directamente sería 6 sobre 100, 21 sobre 200. De la misma manera, cuando ya tienes definida la fila pivote, que recuerden que en el dual simplex primero se elige la fila, después la columna, ¿ya? Realizamos la división entonces en la segunda iteración de menos 90 sobre menos 50, resultado 9 quintos, menos 3 sobre 50 entre menos 1 sobre 40, 12 quintos, ¿no es cierto? Entonces, eliges el resultado menor y eso te va a definir la columna pivote. O sea, Ige, primero escogemos la fila, luego la columna. Ah, o Sí, sea, en el dual simplex es así. En los ya. demás, penalización, los algoritmos simplex, primero es la columna. Y Lice, en aquí escogió la fila porque la fila 2 porque es menos 1000, ¿verdad? Por eso escogió la fila 2. ¿O estoy mal? Porque el resultado es menor. 6 sobre 100 es menor que 21 sobre 200. En decimales, si quieren, lo podemos sacar. Tienes que elegir el resultado menor. Gracias, Lice. Consulta más, Lice. No sé Ok. si nos podría pasar este Word que hacemos en el Classroom. Nos ayudaría mucho. Bueno, personalmente me ayudaría. No sé Bueno, si siempre podría. me han pedido el documento, pero no, chicos, no se los puedo pasar. Ustedes tienen que ir copiando, ¿verdad? Lo que sí les puedo pasar es la resolución de algún ejercicio.
Si digamos esta, tal cual, les puedo pasar. Ya. ¿Alguna Muchas otra gracias. duda más? Sí, disculpe, ingeniera. Tuviera la solución de la tarea de ayer de los dos fases, es que no pude acabar, no me salió solo hasta la mitad pude hacer y quería saber cómo, Ver si en qué me tenemos equivoqué y algo. suerte en este documento, tal vez lo tenemos. Permítanme, por favor. Dos fases, dos fases. Este es dual simplex. Ah, pucha, no, no lo tengo. ¿Es este? ¿O es otro ejercicio? A ver, permítanme revisar. ¿Es ese? No, Inge. No es este, ya. Permítame revisar cuál es. No, si no lo tengo acá. Ay, ya vamos a tener problemas con la plataforma. Ya, a ver, no se preocupen, de todas maneras voy a, tengo problemas con el internet y con la pantalla. Permítanme, ahora sí. A la hora de subir se ha cortado mi internet y pues no se ha subido, digamos, hasta las 7 sino 7:05 creo. No sé si le quería decir que me considere, por favor, es que mi ¿La internet tarea? sea, sí, sobre la tarea de hoy, sea, por No te favor, preocupes, Inge. voy a considerar entonces hasta un 7:10 más o menos para que no haya problemas, ¿no? Está bien, Inge, Bien, muchas ¿alguien gracias. más? Inge, sobre los casos especiales, ¿será que podría también mandar un solucionario? Porque para corroborar, digamos, los Ah, resultados, claro por que favor. sí. Más bien, sí, 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 eso sí les quería decir. No en sí el solucionario, pero sí las respuestas. Aquí están. Son estos los ejercicios, ¿no? Por lo general voy cambiando, aunque un, un menor igual por un mayor igual y ya cambia todo. Permítanme, por favor. Esta es una solución múltiple. Gracias, me has hecho recuerdo más bien, esto sí les quería decir. Esta es una solución múltiple, esta es no acotada y esta no tiene solución. Pueden sacarle fotitos si quieren para que recuerden. Ahí está. Inge, ¿Sí, alguna Inge, pregunta por ahí? por ejemplo, en el método de dos fases, en la primera fase se halla el Z mínimo o el Z máximo. Ah, teníamos un ejercicio en el cual, en el método de las dos fases me dicen, ¿no? No, este es el dual. Dos fases que les había colocado con dos respuestas, ¿no? La única que tenían que hacer era maximización. Simplemente en algún caso les he colocado, si fuera minimización, este fuera el resultado, si fuera maximización, este fuera el resultado, pero como establecía acá el ejercicio solo maximización, la respuesta era solo maximización, ¿no? No había otra opción, solamente aquí está una respuesta de más. ¿Alguna otra consulta? Dije, en uno de los ejercicios de casos especiales, el 3 creo que lo cambió. Ambos son mayor o igual y no sale que no hay respuesta. Entonces sí lo debió cambiar. Ya, a ver, veremos los enunciados, ¿sí? Permítanme un segundito. Mm, A ver, permítanme ver si tengo por acá.
No, chicos, lamentablemente no tengo los mismos ejercicios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo los voy a ver ahora y les voy a subir las soluciones a los, ¿cómo se llama? Al enunciado. Vamos a cambiar acá y les voy a decir cuál es cuál, ¿no? El primero que yo me acuerde sí es solución múltiple. Entonces, imagino que el 11 no tiene solución y el 12 debe ser solución no acotada. Sí, eso es. Ya me acordé. A ver, les repito. El 10, solución múltiple. El 11 no tiene solución. Y el 12 es una solución no acotada. Ahora sí. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Bien, antes de comenzar esto, que solamente vamos a ver la parte teórica, no se preocupen para empezar y no confundirlos mucho. Quería anunciarles, he hablado también con el auxiliar de gabinete para que nos pueda colaborar con clase práctica para el examen. Entonces, el día viernes estaríamos pasando nuestra clase práctica. Le voy a dejar algunos, le está preparando algunos ejercicios sobre el tema y también le voy a dejar algunos ejercicios de exámenes pasados, como algunos de ustedes me han pedido también, ¿no? Para que lo puedan resolver. Nuestro examen, ya saben, el día sábado, por favor, 6:45. Yo sé que es complicado, pero no hay otra hora, chicos. Sí o sí, 6:45 en el auditorio, ¿ya? Vamos a tratar de ser puntuales, por favor, porque como ustedes sabrán, la demanda de reserva del auditorio está, que si no estamos a nuestra hora, nos van a quitar nuestra hora, ¿ya? Entonces, por favor, eso para tomar en cuenta. El día viernes vamos a tener práctica y hasta acá va a ser el examen de primer parcial. No vamos a colocar más todavía, sobre todo la parte práctica. Teoría no va a entrar, no se preocupen, ¿sí? Pero sí la parte práctica. Ahora también me han preguntado si es que si es que es permitido formularios. No, chicos, no es permitido formularios. ¿Qué más? Algo que les quería recordar. También me han preguntado cuántas preguntas va a ser el examen. Me imagino que unas 2 o 3 preguntas máximo. Están viendo que los ejercicios es bastante largo de resolver. Entonces, 2 o 3 preguntas va a ser el examen, no va a ser más. Bien. Habiendo aclarado todos estos puntos, entonces, veremos esta primera partecita, ¿sí? Y mañana continuamos ya con el avance. Permítanme, por favor, colocar esto un poquito más grande. La primera parte de teoría de la dualidad es bastante sencilla. Nos dice que tenemos dos perspectivas que inclusive esto ya habíamos adelantado en la parte de introducción, que es la primal y la dual. En la primal se asignan los recursos y en la dual tenemos la utilización de los recursos. Si nos damos cuenta es lo mismo, solamente que vemos desde la perspectiva de las actividades o desde la perspectiva de los recursos. También es conocida la teoría de la dualidad como una formulación al revés para captar una imagen simétrica dual, ¿sí? Todos los planteamientos que hemos resuelto hasta ahora son primales, ¿no? Pero ahora vamos a aprender a elaborar el planteamiento dual, que es muy sencillo, van a ver. ¿Cuándo es útil este planteamiento dual? Cuando nos conviene manejar el planteamiento dual en vez del primal. Y esto es lo más importante. Cuando se tienen más restricciones que variables, ¿no? Cuando tengo n restricciones, m mejor diré, restricciones, y las variables son pocas, ya que nos dice en el primal, en el planteamiento primal, el número de restricciones primales, que es m, se convierte en el número de variables duales. La variable dual es la y. En el primal manejamos las x, ¿no es cierto? Y en el dual vamos a manejar las y's. Otra característica es que cuando tenemos el primal, el número de variables primales, es decir, las x, n variables tenemos, ¿no es cierto? X se convierte en el número de restricciones duales. Entonces,
¿Cuántas restricciones primales tienes? Van a ser la cantidad de variables duales. ¿Cuántas variables primales tienes? Van a ser el número de restricciones duales. Ahora bien, existen ecuaciones básicas de la teoría de la dualidad, que son estas 4, que en realidad esta parte es bastante teórica y hay que demostrar y demás. Esto para el segundo parcial, por favor, ni siquiera todavía lo voy a subir a la plataforma hasta después del examen. Lo vamos a tomar como un trabajo de investigación para las personas que quieran. Va a ser un trabajo de investigación voluntario, que lo voy a subir, me imagino, el sábado, o el domingo o el lunes, para que ustedes puedan realizar, subir a la plataforma y ganarse unos puntitos extras para el segundo parcial. ¿Ya? Son estas 4, les voy a colocar todo tal cual el enunciado. Simplemente decirles que esta tarea va a ser para la siguiente semana recién. Ahora bien, la matriz A está conformada por las variables de decisión más las variables de compensación. Esta es la parte teórica, que van a ver que en este ejercicio que está acá es muy sencillo. La matriz A es de orden M por N. ¿Sí? Recuerden, número de filas por número de columna. Entonces, si está conformada, nos dice, por las variables básicas, que es la matriz M por N, y las variables no básicas, que es de orden M por M menos N. ¿Sí? N es el número de variables, M es el número de restricciones. Esto no cambia, esto ya habíamos visto. Ahora bien, ¿cómo se estructura? Por ejemplo, si tuviéramos estas dos restricciones sencillitas, tengo 3x1 más x2, y acá tengo una holgura, igual a 15. Tengo otra restricción, 2x1 más 2x2 más h2 igual a 10, ¿no? Fíjense que la matriz A, en primera instancia, la tabla inicial, por así decirlo, va a estar conformada por una parte que es la matriz de las variables de decisión, que fíjense que solamente estamos copiando los coeficientes, ¿no es cierto? 3, 1, 2, 2, que corresponde a cada una de las variables. Ahora bien, también nos damos cuenta de que, por otro lado, se forma lo que es la matriz identidad, y esto es muy importante. La matriz identidad se va a formar con los coeficientes de las variables de compensación. Fíjense, aquí sería 1 para H1, 0 para H2, ¿no es cierto? En la restricción de abajo, 0 para H1, 1 para H2, que le corresponde a esto. Una vez de que tú tienes estructurada la matriz identidad y resuelves el problema, al finalizar debajo de las primeras básicas, recuerden que en este caso sería H1, H2, se va a formar lo más importante que ya les he ido hablando, que es la matriz inversa. Estos números que están acá, que yo los he colocado como A, B, C, D, que son números que nos van a salir, van a conformar lo que es la matriz inversa. Y la matriz inversa está denotada por B a la menos 1. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es la formulación matemática del problema dual? Ahora sí, por favor, esto es cortito, pero tienen que atenderlo. Voy a hacer muy, muy, muy grande para que ustedes puedan ver de mejor manera, y voy a ir cambiando colores. Bien, tenemos la formulación entonces simétrica. Cuando yo les decía la formulación, la estructura más sencilla para resolver y demás, técnicamente se la conoce como formulación simétrica. Recordemos, función objetivo maximización, todas las restricciones menor o igual, ¿no? Y la otra estructura sencilla era minimización, y todas las restricciones mayor o igual. Estas son conocidas como formulaciones simétricas, ¿no? Y vienen desde la perspectiva de la dualidad, justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que acá en el lado izquierdo tengo una formulación primal, pero que corresponde a su forma de presentación condensada. Recuerden que hay diferentes formas de presentación. La desarrollada, la condensada, la matricial. ¿Sí? Acá vamos a utilizar la condensada. En la función objetivo
recordemos la notación, tengo una maximización de Z, que esto es igual a la sumatoria, desde J igual a 1 hasta N, de CJXJ. ¿Qué era CJ? Solamente son los coeficientes que acompañan a tus variables primales. Eso es CJ. Y las restricciones que van en una sumatoria desde J igual a 1 hasta N por los coeficientes A y J por XJ. ¿Qué era A y J? Es también un coeficiente, pero recordemos el doble subíndice. El primer subíndice corresponde, la I corresponde a en qué restricción estás y la J corresponde a qué variable de decisión le corresponde. Por eso es A y J, pero es un número de la variable de decisión XJ. Menor o igual a B sub I, que es el lado derecho. ¿Sí? Y acá nos dice para toda I. Entonces acá estamos viendo todas las restricciones. Bien. Acá está esto de más. Tenemos XJ mayor o igual a 0 para toda J. Ahora, este es el planteamiento primal. Su dual, por eso está así con esta llavecita, su dual sería lo siguiente. Si tienes una función objetivo primal que es maximización, la función objetivo dual va a ser lo contrario, entonces tendría que ser minimización. Si el primal es minimización, el dual va a ser maximización. ¿Sí? Es lo contrario. La Z va a seguir siendo la misma. El resultado de Z en el primal y en el dual va a ser el mismo resultado numérico. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Pero fíjense lo que sí cambia. En la función objetivo, los coeficientes de la variable dual Y, ya no es CJ, ¿no es cierto? Ahora es B sub I. Pero fíjense dónde está B sub I, son los lados derechos del primal. Los lados derechos del primal pasan a ser los coeficientes de la variable dual en la función objetivo. Yo le voy a cambiar esto con algún color. Acá tenemos, por ejemplo, esto que sea rojo, rosado, ahí está. B sub I, que es el lado derecho primal, pasa a ser el coeficiente de la variable dual en la función objetivo. ¿Ya? Ahora bien, en las restricciones parecería que es lo mismo, ¿no es cierto? Tengo sumatoria desde I igual a 1 hasta M de A y J por Y sub I. Al parecer, los coeficientes A y J no cambian. En realidad solamente cambian de posición. No va a ser la misma A y J, por si acaso. ¿Ya? Van a ser los coeficientes, pero cambiados de posición. Y van a acompañar a nuestras variables duales Y sub I. Ahora, fíjense que la restricción primal es menor o igual. La restricción dual es mayor o igual, ¿no? Y en los lados derechos de las duales tenemos CJ. CJ, pero recordemos que son los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo primal. Esto también lo voy a colocar en otro color. Las CJ primales de la función objetivo pasan a ser los lados derechos de las restricciones duales. ¿Correcto? Muy bien. Se define también las variables duales y sub I. ¿No? Bien. Ahora, se pueden utilizar algunas reglas prácticas, nos dice, que permiten pasar cualquier problema primal a su equivalente dual y viceversa. Por ejemplo, acá. Si pasas de maximización a minimización o de minimización a maximización. Recuerden, por favor, no nos vamos a enfrascar en la idea de que el primal siempre es maximización. No, el primal puede ser maximización o puede ser minimización. Y su dual va a ser lo contrario. Es por eso que esta tablita que la tengo acá pasa de maximización a minimización o de minimización a maximización. Por eso es la doble flecha. De lo que necesites a lo que necesites. ¿Correcto? Bien. Ahora bien, tenemos de las restricciones en maximización, se pueden definir las variables en minimización.
¿Qué es lo que sucede entonces? Si nuestra restricción en maximización es menor o igual, como es lo que estoy resaltando arriba, si nuestras restricciones en maximización es mayor o igual, la variable dual que le corresponde sería mayor o igual. Acá todas nuestras restricciones, fíjense, todas nuestras restricciones primales son menor o igual. Es por eso que en minimización, la variable dual, la definición, nos dice es mayor o igual a 0. Si hubiera tenido una restricción primal en maximización mayor o igual, la variable dual que le corresponde tendría que ser menor o igual a 0. Y si tuviéramos igualdad en la restricción de maximización, en minimización la variable sería sin restricción. ¿Ya? Ahora bien, de la misma manera, para poder colocar las restricciones duales, te tienes que fijar la definición de las variables primales. En el caso que tenemos la variable primal o la variable maximización, mejor dicho, la variable en maximización es mayor o igual a 0. Entonces la restricción en minimización también va a ser mayor o igual. Y fíjense que aquí corresponde. XJ está definida como mayor o igual a 0 en maximización, ¿verdad? Y en minimización, las restricciones, todas las restricciones están con mayor igual. Ahora bien, existen unos pasos bastante sencillos, que es lo que vamos a hacer la aplicación y ahí vamos a terminar para poder pasar cualquier problema de primal a dual o de dual a primal. Me dice, si paso de primal a dual, estos son los 4 pasos. A cada restricción primal, le voy a asignar una variable dual. Es decir, por cada una de las restricciones primales que tengamos, va a aparecer una variable dual. Los lados derechos del primal son los coeficientes de las variables duales en la función objetivo. Y eso hemos visto acá, ¿no es cierto? Ves y que está al lado derecho en el primal, pasa a ser el coeficiente de la variable dual en la función objetivo. Además, me dice por cada variable primal vamos a construir una restricción dual. Es decir, cuántas variables primales tengas, van a aparecer esa misma cantidad de restricciones duales. Finalmente, los coeficientes de X en las restricciones primales y su función objetivo van a conformar los lados izquierdos y lados derechos de la restricción dual. Este último es más fácil entenderlo en la aplicación. Vamos a la aplicación. Fíjense que solamente vamos a pasar del primal al dual y ya. Tengo este planteamiento primal. El planteamiento primal me dice, tienes una función objetivo de maximización y tienes 3 variables de decisión. ¿Sí? 3x1 menos 2x2 más 6x3. Las restricciones, fíjense que solamente son 2 las funcionales, porque estas últimas 3 líneas me está dando las definiciones de las variables, ¿no? Las 2 primeras me dice, 8x1 menos 2x2 mayor o igual a 10. Y por otro lado tengo 3x1 menos 2x3 igual a 20. Y en las últimas líneas me da la definición. X1 me dice es menor o igual a 0, X2 es mayor o igual a 0 y X3 es sin restricción. Acá no voy a hacer ningún cambio, directamente voy a pasar al planteamiento dual tal y como está, porque aquí puedo aplicar todas las reglas que acá tengo en esta tablita, ¿no? Para eso es. Bien, entonces lo primero que habíamos visto es que si tu función objetivo primal es maximización, la función objetivo dual va a ser minimización. ¿Sí? Vamos a colocar entonces como minimización. Ahora bien, me dice, a cada restricción primal se le asigna una variable dual. Entonces acá, a la primera restricción, yo le voy a asignar una variable dual que será y sub 1, y a la segunda restricción dual le voy a asignar una y sub 2. Y si tuviera más restricciones funcionales, asignaríamos más yes. Entonces tengo y1 y 2, nada más. ¿Sí?
Después me dice, los lados derechos del primal son los coeficientes de las variables duales en la función objetivo. Entonces, acá claramente puedo tomar el lado derecho de la primera restricción, que es 10, y esta la corresponde a y sub 1. Por otra parte, en la segunda restricción, puedo tomar el lado derecho, que es 20, y esta la voy a asignar a y sub 2. Y voy a estructurar de esa manera mi función objetivo dual. Acá tengo las variables. Entonces habíamos dicho 10 para y1 y 20 para y2. Listo, ya está lista tu función objetivo. Ahora las restricciones. Me dice, por cada variable primal debes construir una restricción dual. Me fijo, ¿cuántas variables primales tengo? Acá en la función objetivo las puedo observar mejor. Tengo x1, x2, x3. Tengo 3 variables primales. Entonces, tengo que conformar 3 restricciones duales, ¿ya? En una primera instancia, me van a permitir tal vez resaltar la primera. Ahora recuerdo que no se podía. Así tal vez. La primera variable, que sería la x1, tanto en las restricciones como en la función objetivo. Ahí está. Y permítame, ahí estoy resaltando entonces 8x1, 3x1 y también en la función objetivo 3x1. ¿Para qué estoy haciendo eso? Porque me dice, por cada variable primal debes estructurar o debes construir una restricción dual. Yo voy a colocar acá una flechita que fíjense que va a ir de arriba hacia abajo para poder estructurar. Fíjense lo que vamos a hacer. Con todo lo que está resaltado en amarillo, con esos coeficientes, yo voy a construir una restricción dual. ¿Sí? En la primera restricción, que tengo 8x1, el 8, ese coeficiente 8, le va a corresponder a mi variable dual y sub 1. ¿No? Están en la misma línea, están en esa restricción correspondiente. El 3x1 voy a tomar el coeficiente 3 y lo voy a anotar para y sub 2. ¿No? Y en la función objetivo, el coeficiente que yo tengo para x1, el coeficiente 3 de acá arriba de la función objetivo, va a ser el lado derecho de mi restricción dual. Entonces, ¿cómo era? 8 para y1, 3 para y2, y el lado derecho, que es el coeficiente en la función objetivo de x1, será 3. Vamos a colocar acá, ahí está, tendríamos 8 para y1, 3 para y2, y el lado derecho será 3. Todavía no voy a colocar la desigualdad, igualdad. Sí, eso lo vamos a ver al finalizar. Solamente voy a copiar así coeficientes. Muy bien. Para la segunda restricción dual, voy ahora a sombrear la variable x2, que fíjense que en la restricción, en la primera restricción primal hay x2, pero en la segunda no, entonces sería 0, ¿no es cierto? Y en la función 2. Entonces vamos copiando de la misma manera que hemos visto. Para y1 sería el coeficiente menos 2, ¿verdad? Menos 2. Para y2, como no existe en la segunda restricción x2 de las primales, pues vamos a colocar 0. Esto obviamente puede ir por defecto, podemos no anotar, pero como estamos aprendiendo ahora, yo lo voy a anotar. Y el lado derecho correspondiente sería menos 2. ¿Sí? Una vez más vamos a dejar un espacio, no vamos a colocar todavía la desigualdad, igualdad y demás. Bien. Finalmente, vamos a concentrarnos en la variable x3. ¿Sí? En la primera restricción no hay x3, entonces sería 0 y 1, ¿no es cierto? En la segunda restricción
es menos 2 para y2 y el coeficiente de la función objetivo en x3 vendría a ser el lado derecho de mi restricción dual. Vamos a colocar entonces donde corresponde. Tendríamos 0 para y1, menos 2 para y2 y el lado derecho que sería 6, ¿sí? Y están estructuradas tus restricciones. Si nos damos cuenta, son los mismos coeficientes A y J, ¿no es cierto? Pero están ordenados de otra manera. Por eso les coloco acá la flecha, porque vamos a leer de arriba hacia abajo, les digo, para que no tengamos mayor problema. Una vez que ya tengo estructuradas las restricciones, necesito colocar sus desigualdades, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde salen las desigualdades de las restricciones duales? De la definición de las variables primales. Entonces, permítanme acá indicarles que, fíjense, por cada una de las variables primales hemos estructurado una restricción dual, ¿verdad? La primera restricción dual la hemos elaborado en base a x1, por ejemplo. Entonces, de ahí va a salir su desigualdad, igualdad en la restricción dual. Bien, para esto nos va a servir nuestra tablita. Estamos en maximización y nos estamos fijando la definición de la variable x1. x1 me dice es menor o igual a 0 en maximización. Busco en mi tablita dónde están las variables. xj me dice, en la segunda posición tengo xj menor o igual a 0, que sería la que corresponde, ¿verdad? ¿Cómo es entonces la restricción en minimización? Me fijo al lado. La restricción en minimización va a ser menor o igual también. Entonces acá lo que corresponde es una desigualdad menor o igual. Listo. Vamos con la segunda. La segunda restricción dual la hemos estructurado en base a la variable primal x2. La variable primal x2 es mayor o igual a 0. Estamos en maximización. Entonces busco la variable en maximización que sea mayor o igual a 0 para poder estructurar o para poder colocar la restricción en minimización, ¿sí? Si es mayor o igual a 0 la variable, la restricción también va a ser mayor o igual. Entonces colocamos acá mayor o igual en la segunda restricción. Finalmente, para la tercera restricción dual me fijo en la variable primal x3 que me dice sin restricción. Buscamos entonces en nuestra tablita la variable en maximización que sin restricción nos dice si esto sucede la restricción en minimización será igualdad. Colocamos entonces igualdad. Y de esta manera ya has estructurado tus restricciones duales. Ahora bien, me falta definir las variables duales. Y sub 1 y sub 2 serán mayores igual a 0, menores igual a 0, sin restricción, ¿cómo será? Para poder definir las variables duales, me tengo que fijar las restricciones primales. Eso es un poco más sencillo, fíjense, porque a cada restricción primal le hemos asignado una variable dual, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, donde tenemos y sub 1, la restricción primal es mayor o igual. Entonces, busco las restricciones en maximización donde están en mi tablita. Las restricciones en maximización en mi tablita es el primer cuadrante, ¿verdad? Restricciones en maximización. Busco la que sea un mayor o igual, por lo que me va a indicar cómo va a ser la definición de la variable en minimización. Si la restricción en maximización es mayor o igual a, entonces la variable es menor o igual a 0. Colocamos el menor o igual a 0 para y es 1 y nos fijamos en la segunda restricción primal, ¿no es cierto? Es igualdad. Busco la restricción en maximización de igualdad para poder definir la variable en minimización. Si es igualdad, me dice la variable en minimización será sin restricción. Anotamos entonces sin restricción y con esto habríamos terminado de estructurar nuestro planteamiento dual.
¿correcto? Bien. Si nos damos cuenta, no es muy complicado, simplemente es saber utilizar esta tablita, que sí, esta tabla no necesito que se la memoricen, esta tabla siempre la van a tener, inclusive en el examen del segundo parcial. ¿Ya? Bien, no sé si tuviéramos alguna duda, consulta hasta acá. Vamos a hacer la comparación el día de mañana y les voy a dejar tarea, pero esto es para el día lunes, ya no es para la siguiente. Les voy a publicar inclusive yo creo el día de mañana. Y con esto estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Por favor, ya les he dicho el día viernes vamos a tener una clase práctica de todo el primer parcial. Y mañana vamos a continuar avanzando, por favor, porque saben que no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos nuestra última posibilidad de subir al sistema como el 12, entonces les había mencionado ya, creo que todavía no lo he cambiado en el plan global, pero les voy a cambiar ahora. Nuestro examen de primer parcial es el sábado, segundo parcial va a ser el miércoles y me imagino que el viernes va a ser nuestro final. ¿Ya? Esto lo voy a cambiar, les voy a publicar en la plataforma, en el grupo también para que no haya ningún problema, ninguna confusión. Por lo que fíjense, solamente tenemos estos 2 días para poder avanzar, tal vez un poquito más la siguiente semana. Y el día viernes, para que no haya ningún problema, va a ser clase práctica. No voy a avanzar nada para el segundo parcial. Se van a realizar ejercicios de práctica para el examen del día sábado, 6:45 de la mañana, por favor. Bien, chicos, con eso entonces terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Que tengan todos muy buenos días. Por favor, vayamos abandonando la clase.